Hoy vamos a hablar del aprendizaje significativo. ¿Qué es el aprendizaje significativo? El aprendizaje significativo entonces lo podemos ver como un proceso en el cual el estudiante de forma activa consigue nueva información de manera más efectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que el estudiante por medio de adquiere estos nuevos conocimientos en base a los conocimientos previos que él ya tenía, haciendo que se reajuste, se asimile y se reconstruya la información. Esto quiere decir también que trabaja dentro de un marco constructivista. Recordemos que el constructivismo es una teoría también psicológica que trabaja en base a los conocimientos previos para poder adquirir conocimientos nuevos, reajustando, asimilando y reconstruyendo la información previa que se tenía, ajustándose al conocimiento nuevo que adquirimos. Este conocimiento nuevo también es dependiente del conocimiento previo que tenemos y de cómo podemos verlo o cómo podemos tratarlo. Bien, para complementar la información vamos a ver aquí unas diapositivas para comprender mejor lo que es el aprendizaje significativo. Vamos a verlo desde el punto de vista de dos autores muy importantes. El primero de ellos es David Ausubel. David Ausubel fue un psicólogo, pedagogo, que nació en 1918 y murió en 2008. Es un psicólogo pedagogo estadounidense que tuvo mucha importancia dentro del aprendizaje significativo porque tuvo marcos constructivistas y cognoscitivistas. Él decía que el aprendizaje significativo, como dice acá, es un cambio permanente de la conducta de la persona como resultado de la experiencia. Esto es de gran importancia porque el desarrollo educativo se ve considerando lo que el alumno ya sabe, de modo que se establezca una relación con lo que ya sabe y con lo que va a aprender. Bien, una vez entendido esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver las bases de lo que sería el aprendizaje significativo para Ausubel. Dentro de esas bases está, como ya mencioné antes, el constructivismo y el cognoscitivismo. Aquí tenemos representantes como Piaget y Vygotsky, de los cuales toma bases en sus criterios como la asimilación y acomodación de los contenidos de Piaget y la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Sin embargo, él hace algunos rechazos hacia las teorías de Piaget, ya que no considera que la única forma de aprendizaje sea por descubrimiento, sino que también puede entenderse o darse a través de lo que recibe la persona, a través de lo que recibe el estudiante. Por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo de la zona de asimilación y acomodación de contenidos. Es lo que habla Piaget, de la asimilación y acomodación de contenidos. Esto quiere decir que los contenidos, o para poder hacer un aprendizaje, surgen diferentes factores o surge un proceso en el cual está un desequilibrio y un equilibrio de la información. ¿Esto qué quiere decir? Que primeramente, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, primeramente surge un desequilibrio de la información para poder acomodar la información nueva a los conocimientos previos. Recuerden que durante todo este trabajo constructivista, estas teorías constructivistas, vamos a trabajar sobre conocimiento previo. Entonces, tengo aquí un ejemplo, por ejemplo, de un niño, ¿verdad? Que tiene un perrito. Entonces, él, dentro de su experiencia con ese perrito que es suyo, él ve que el perrito es muy amoroso, que es muy simpático, que el perrito es se porta muy bien con él. Entonces él ya tiene una experiencia previa de que ese perrito o de que los perritos se portan bien, de que los perritos son chéveres, de que son amorosos y que los puedo hacer cariñito. Entonces cuando él va por la calle y consigue otro perrito, él lo intenta tocar porque ya tiene el conocimiento previo de que los perros son buenos. Pero cuando lo toca, lo muerde. Entonces, eso hace que surja un desequilibrio de la información que ya tenía antes, porque él entendía antes de que todos los perros eran buenos. Ahora surge un desequilibrio y entiende por asimilación y acomoda ese conocimiento al conocimiento previo, reestructurando ese conocimiento previo. Y entonces ya no solamente es que los perros son lindos o buenos, sino que mi perro sí es bueno, no todos los perros lo son. Y entonces ahí surge una asimilación y acomodación de contenido. Eso lo pueden ver un poco mejor dentro de la teoría de Piaget, pero es una base muy importante para la comprensión de lo que va a ser el aprendizaje significativo que vamos a ver en estas diapositivas, en este video. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva
Y aquí está el concepto integrador. Ok, el concepto integrador es lo que Ausubel llama este conocimiento previo. Este conocimiento previo de toda la información que ya se posee y en la que se enlazan los nuevos conceptos. Este es indispensable para el aprendizaje significativo. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de lo que va a ser el concepto integrador más adelante. Y una de sus características es que se produce una interacción entre los conocimientos de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones, de tal forma que éstas adquieren un significado. Quiere decir que éstas se adhieren a la estructura cognitiva con un sentido y un propósito, que no se relacionan de manera arbitraria. Otra de sus características es que el material de aprendizaje debe tener un sentido lógico que se relacione con lo que se esté queriendo aprender, además del interés del alumno. Otra de sus características es que mantiene que las ideas pueden ser aprendidas gracias a que se pueden relacionar con conceptos ya existentes. Esto proporciona que los enlaces se conecten de manera adecuada con la información previa y la información nueva. Si no ocurre esta asimilación o esta conexión, esta relación entre el conocimiento previo y el conocimiento nuevo, no puede existir en un aprendizaje significativo. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo aquí, un video para que entiendan un poco mejor cómo está el aprendizaje significativo en absolutamente todo. ¡Ocúltate, niño! Falsa alarma. Mis nervios ya no soportan esto. ¿Qué vamos a hacer cuando esa niña llegue? Estoy pensando. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Aguanta, ya voy! ¡Ayúdame! ¡Abajo! ¡Ven acá! ¡Hacia abajo! ¡Ven! ¡Todos métanse ahí! ¡Así! ¿Qué pasa? ¡Bien hecho! ¡Papá! ¡Yo sé qué hacer! ¡No! ¡Deben decirle a todos los peces que bajen juntos! ¡Sal de ahí ya! ¡Sé que esto funciona! ¡No quiero perderte otra vez! ¡Papá, no hay tiempo! ¡Solo así se salvará a Dory! ¡Yo sé hacerlo! Es cierto. Sé que lo harás. ¡Aleta feliz! ¡Hazlo! ¡Anda! ¡Diles que vayan hacia abajo! ¿Bien? ¡Ya oyeron a mi hijo! ¡Bajen! ¡Dory! ¡Hay que decirles que vayan! ¡Juntos hacia abajo! ¿Entienden lo que les digo? ¡Bajen! ¡Todos! ¡Todos abajo! ¡Rápido! ¡Deben nadar hacia abajo! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Que no los piensan! ¡Sigan nadando! ¡Todos juntos! ¡Así! ¡Funciona! Ok, aquí pudieron ver que el aprendizaje significativo a lo mejor lo hemos usado muchas veces en nuestra vida y no nos habíamos dado cuenta de que era un aprendizaje significativo. Esto es un movimiento psicológico también, una teoría psicológica que está dentro de la educación actual, con el humanismo y con otras corrientes. Entonces, es muy importante también para la educación. Aquí vamos a ver algunos de los tipos de aprendizaje significativo que nombra Ausubel. Bueno, aquí está primero que nada el aprendizaje de representaciones. El aprendizaje de representaciones ocurre cuando se igualan en significados símbolos arbitrarios con sus nuevos referentes. Estos son objetos, cuentos, conceptos y significan para el estudiante cualquier significado al que sus referentes aludan. Esto no quiere más que decir que el estudiante le atribuye significados a determinados símbolos. Esto normalmente ocurre mayormente en niños, pero igual lo vamos a ejecutar durante toda nuestra vida.
Por ejemplo, yo tengo una pelota y ya yo tengo el significado de lo que es una pelota porque la asocio con la imagen. Esto también ocurre mucho con los niños porque necesitan ver lo que tienen adelante, se necesitan ver, tocar, experimentar con lo que tienen adelante para poder darles un significado. Y su significado va de acuerdo a su utilidad, que es lo que vamos a ver en el aprendizaje de conceptos. Aquí en el aprendizaje de conceptos, los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones y propiedades que poseen atributos de criterio comunes que se les designan mediante un símbolo o un signo. Esto, bueno, por ejemplo, el concepto de silla. Tengo el concepto de silla, tengo el concepto de su significado por mi interacción con él, por la utilidad que le doy y por ya un procesamiento más elevado de lo que son el aprendizaje por representación. Yo lo elevé a otro nivel, ya le doy un concepto a determinado objeto. Aquí está también el aprendizaje por proposiciones. Exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. Implica la combinación y la relación de variadas palabras, cada una de las cuales constituye un referente unitario y luego estas se combinan produciendo un nuevo significado. Esto también da ejemplo, por ejemplo, la síntesis que hacemos de películas, de resúmenes, de libros, es un tipo de aprendizaje por proposición. Esto también lo vamos a ver un poco más dentro de la teoría de Brunner. Él desglosó un poco más estos términos y lo hizo parte de unas llamadas etapas, o por decirlo de alguna manera, que ya lo vamos a ver más adelante, pero esto es muy importante, el concepto de esto, para que podamos entender luego también la teoría de Brunner. Ok. En el aula esto se ve con diferentes fases. En la fase inicial está la fase de desafío y exploración de conocimientos previos. Esto el estudiante percibe hechos o partes de informaciones que están aislados conceptualmente. Aprenden por acumulación, memorización, hechos y utilizando esquemas preexistentes. La información aquí adquirida es muy concreta y está relacionada con un contexto en específico. Aquí es donde se establecen analogías o una visión globalizadora de las cosas. Luego está la segunda fase, que es la de organizadores previos y apuntes cognitivos o nuevos aprendizajes. Estos aprendizajes también son muy puntuales. Se produce la formación de estructuras a partir de las partes de las informaciones ya aisladas y la comprensión de los contenidos se vuelve más profunda, aplicada en situaciones diversas. Existe la oportunidad de reflexionar y de realimentarse de estas. Aquí el conocimiento es más abstracto y puede generalizarse en varias situaciones, que son a su vez menos dependientes del contexto donde fue adquirido. Luego está la fase final. La fase final es de integración de los aprendizajes y evaluación de los aprendizajes. Esta fase final se da mayormente con la integración de las estructuras y esquemas y el manejo hábil de estrategias impartidas, a la vez que se acumulan nuevos hechos a los esquemas preexistentes. También aquí pasamos a la siguiente diapositiva. Ausubel nombró factores motivacionales. Estos factores motivacionales están sujetos a varias características. Por ejemplo, una de sus características es los factores externos. Los factores externos está el clima de clase, el medio ambiente, los niveles de desarrollo, factores motivacionales y objetos. Estos factores motivacionales son de gran importancia para el área pedagógica y educativa y en sí en cualquier aprendizaje que vamos a hacer durante nuestra vida es muy importante los factores motivacionales. Sin embargo, nos vamos a enfocar en el área pedagógica, donde estimular al estudiante es otra de las características. Esta estimulación es crucial porque incita al estudiante a participar, a trabajar en clase, a discutir, analizar, reflexionar sobre todo y hacer críticas de la información que se le da. La motivación del docente también es otra de las características, pues motiva al profesor provocando un desempeño más eficaz dentro de la clase. La seguridad y la comodidad también son factores motivacionales, ya que ambos, al sentirse cómodos y seguros, están listos para llevar a cabo un mejor aprendizaje. Por el contrario, si no sucede estos factores motivacionales,
se da que se pueden distraer, se pueden confundir, se pueden desmotivar tanto estudiante como profesor y ocurren los sentimientos de incomodidad, de aburrimiento, unas personas impacientes o desesperadas e inseguras. Por ejemplo, hay una película, ya la vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva, que se llama Detrás de la pizarra. Es una película muy bonita, se las recomiendo ver, donde hace énfasis a que el factor ambiental es una de las características de los factores motivacionales. Entonces, primeramente, es una profesora que se encuentra en un salón completamente destruido, horrible, sin limpiar, está sucio, no hay pupitres ni mesas para trabajar, está en condiciones muy bajas para poder dar clases. Entonces, allí los niños están desmotivados, incómodos, aburridos, se desesperan, se sienten inseguros. Y el contexto de la película también es bastante fuerte, son niños pobres. Y bueno, luego ella lo que hace para poder hacer que el aprendizaje sea significativo es remodelar un poco el ambiente, hacer que el ambiente sea mejor para ellos, para ella y para los estudiantes. Y bueno, luego al final de la película es muy lindo, ella consigue un aprendizaje significativo, se dan los factores motivacionales y bueno, espero que la vean, la puedan analizar y de verdad nutre muchísimo. Ahora vamos a empezar con la teoría de Jerome Bruner. La teoría de Jerome Bruner es también muy importantísima y bastante amplia. Jerome Bruner es un psicólogo, profesor y pedagogo estadounidense. Él nació en 1915 y murió en 2016. Dice que las personas son activas en el proceso de aprendizaje, que la academia debe brindar espacios y herramientas para que el individuo aprenda cómo aprender. Esto coincide mucho con la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, que si no la han visto es muy importante, que también coincide con que la idea es poder enseñar a aprender a las personas. Entonces, esta teoría también involucra mucho parte de Jerome Bruner, ya que el aprendizaje hay diferentes formas de aprendizaje, hay diferentes formas de cómo aprender, diferentes formas de cómo piensan las personas, y eso también lo pueden profundizar un poquito con la teoría de Gardner, de las teorías de las inteligencias múltiples. Entonces, para Bruner, principalmente opinaba que las personas podían aprender a cualquier edad y de cualquier cosa, siempre y cuando este material educativo sea transmitido de forma adecuada a todas las personas, a niños, adolescentes, etc. Es decir, que te tiene que tener una pedagogía de acuerdo a la etapa que esté en el desarrollo del niño. Aunque Bruner tenía sus bases también sentadas en lo que era la teoría piagetiana, en las teorías de Piaget, él no estaba muy de acuerdo con la visión de Piaget. Piaget declaraba que no se puede hacer una aceleración de los niveles cognitivos fuera de los estadios de desarrollo. Entonces, debido a estos límites biológicos que eran propios del proceso de desarrollo. Sin embargo, Bruner tenía una visión más optimista. Eso también evocaba mucho a las teorías de Vygotsky, porque tiene una visión optimista sobre el potencial de educación y el entorno social. Vamos a ver entonces las amplificadores culturales. Bruner también declara los amplificadores culturales. Estos amplificadores culturales los describe como factores ambientales y culturales que sirven como amplificadores de las capacidades cognitivas. Estos factores o amplificadores culturales son tales como los libros, internet, computadoras y el otro que llamó el más conocedor, que también lo tomó de la teoría de Vygotsky. Claro que influye un factor biológico dentro de esta teoría, pero no lo considera tan rígido como lo hace Piaget, ya que él no considera que las etapas sean específicas dentro de las edades concretas de los niños, ya que hay muchos factores que determinan el desarrollo de los niños, como es el factor ambiental y cultural en el que están inmersos. Por ejemplo, él decía que no es necesario descubrir el fuego o la rueda, que son cosas que nos permitieron evolucionar, información que nos permitió evolucionar. No es necesario conocerlo ahorita para poder contemplar una mayor información del mundo, porque ya tenemos factores amplificadores culturales que precisamente eso nos hacen contemplar el mundo en el que nacemos sin necesidad de retroceder tantos años de la información que tenemos. Entonces eso
Estos factores son los docentes, los libros, entre otras cosas. Aquí entonces nos encontramos en las etapas de desarrollo o tipos de representación. Estas etapas de desarrollo no son etapas concretamente rígidas porque él no creía lo mismo que Piaget. Aunque influía la biología dentro de los factores de aprendizaje, no los considera rígidos o únicos, ya que los factores culturales intervienen mucho en este proceso. Entonces, una de sus primeros tipos de representación era la fase enactiva. La fase enactiva va comprendiendo aproximadamente, esto siempre es una aproximación, entre 1 a 2 años. Se ejecutan acciones y reacciones como respuesta a los estímulos principalmente. Es una de las representaciones por acción más primitiva de las fases. Se lleva a cabo por la actividad misma y el niño actúa sobre los objetos. Es decir, que con esto aprende las funciones y las memoriza. Para poder conocer los objetos se requiere interactuar físicamente con ellos. En esta fase se podría relacionar con el periodo sensorimotriz de Piaget. Por ejemplo, el niño, si tiene un sonajero, necesita tocarlo para poder interactuar con él, para saber su utilidad, cómo funciona, y entonces allí memoriza su utilidad y es cuando lo comprende o le agrega un significado. Estas etapas son esenciales para poder transformar la información que recibe el niño del exterior y también la forma en cómo es decodificada y almacenada en la memoria. Pasamos a la siguiente diapositiva donde vemos las fases icónicas. Esta fase es una aproximación de 2 a 6 años. Consiste principalmente en el almacenamiento de información en forma de imágenes. No se requiere la interacción o presencia directa para recordar un objeto. Y se independiza la acción de la percepción. En esta fase, por ejemplo, en la inactiva, en la que vimos anteriormente, el niño tenía que interactuar obligatoriamente físicamente con el objeto, en este caso el sonajero, para poder tener una representación de él. Ya en esta fase icónica no es necesario verlo físicamente para poder pensar en él o recordarlo o dibujarlo. Es decir, que no es necesario que el estímulo esté presente para que él pueda recordarlo. Pasamos a la fase simbólica. Dentro de la fase simbólica está aproximadamente a partir de 6 años. Esta es donde la información se almacena en forma de símbolos, como uno de los símbolos es el lenguaje. Por ejemplo, tenemos la palabra telaraña. La palabra telaraña es la unión de diferentes símbolos que representan una forma de comunicación específica, ¿sí entienden? Pero aún así, dividida, tiene un significado distinto e independiente, de tela y araña. Entonces los símbolos pasan a ser flexibles, manipulables, ordenables y clasificables, cosa que no se podía hacer solo con imágenes. Entonces se ven en forma de palabras los símbolos como son matemáticas o los iconos. Es preciso destacar que en esta etapa pueden suceder durante toda una vida, o sea, en adultos también existe la fase simbólica, la fase inactiva y la fase icónica. Pasamos con esta información ahora a lo que él desarrolló como el currículum en espiral. El currículum en espiral postula que es más efectivo para el aprendizaje que la información presentada vaya desde lo inactivo, icónico y simbólico. ¿Esto qué quiere decir? Que con las fases anteriores surge un proceso de aprendizaje en el que él denominó currículum en espiral. ¿Por qué en espiral? Porque se hace desde lo inactivo, lo icónico, lo simbólico. Pasa como por niveles. Y dentro de todos esos niveles, aún así, él va como haciendo revisiones periódicas de lo que se aprende. Entonces, para poder hacer un incremento gradual de la información. Este currículum, vamos a colocar un ejemplo para que todas podamos entender un poquito sobre el currículum en espiral. Por ejemplo, dentro de un aprendizaje, yo quiero que el niño aprenda las fracciones. Entonces, las fracciones, primeramente, puedo darle una torta para que lo pueda partir y le digo, divídela en partes iguales. Entonces, él la va a dividir en 4, ¿verdad? Entonces, allí existe una fase inactiva, ya que interactúa con el medio que yo le doy, en este caso la torta. Y luego sucede la fase icónica, donde pasa
de la representación gráfica al concepto de las fracciones y así ve las matemáticas. Entonces aquí se aumenta el grado de dificultad. Luego pasa a los números y a su manipulación para avanzar en su aprendizaje. Aquí es donde se hacen revisiones periódicas de lo aprendido para hacer un incremento gradual de la información. Entonces entendemos que en lo simbólico se pueden manipular las cosas que se aprenden. Se manipula físicamente. En lo inactivo se manipulan las cosas que se aprenden, disculpen. Y luego está en lo icónico, que se genera representaciones visuales de la información. Y en lo simbólico, con el uso del lenguaje y los símbolos matemáticos, se ofrece un mejor aprendizaje. ¿Se va entendiendo? Ok. Entonces vamos a pasar a los niveles que tiene este currículum en espiral. Una de sus características que es muy importante dentro del aprendizaje. La primera es que existe vamos desde abajo hacia arriba. Recuerden que es una espiral, nace de lo pequeño hacia lo grande, lo micro a lo macro. Entonces vamos a hacer primeramente un compromiso auténtico. Este compromiso auténtico se hace usando la fase en activa. Luego viene la organización temática curricular. Aquí es para vivenciar mejor las fases del aprendizaje. Luego existe una revisión periódica de los temas tratados con anterioridad. Aquí es para profundizar si es necesario. Luego es un aumento de la complejidad del tema y luego está la experiencia en el tema. Aquí entra de la experiencia en el tema, se va a repetir la fase de revisión y de organización para asegurarnos de que tenemos un aprendizaje completamente sobre el tema. Ok. Una vez que entendemos esto, pasamos al aprendizaje por descubrimiento, que es otro de los conceptos de la teoría de Brunner que se destacó bastante dentro del área pedagógica. Vamos a explicarlo como una serie de pasos. Aquí tenemos primero que el aprendizaje se construye individualmente, es decir, que la persona construye su conocimiento mediante un sistema de organización, categorización y codificación. Este sistema no es más que la función de poder descubrir cómo hacerlo de forma activa, cómo poder adquirir la información de forma activa. Luego viene el sistema personal y donde cada aprendiz tiene su propia forma de hacerlo. Cada aprendiz tiene su propia forma de aprender. Y aquí suceden otros procesos, como también podemos entender aquí, si entendemos nuestro tipo de inteligencia, también podemos entender cómo aprendemos mejor o qué herramientas usar mejor para este tipo de aprendizaje, tanto el docente como el estudiante. Luego dice que su función es descubrir cómo hacerlo de forma activa. El estudiante es quien debe descubrir activamente cómo hacerlo y no ser un agente pasivo dentro del aprendizaje significativo. Esto da como conclusión a que se puede ayudar a resolver problemas, el uso de lo aprendido y que se otorga un significado según los intereses que pueda pensar el alumno. Estos intereses se piensan por sí mismos de forma crítica, llevando a aumentar sus niveles de seguridad y autoestima, asociado a largo plazo con mayores niveles de motivación e interés. Es decir, que también el aprendizaje significativo dentro del concepto de Brunner está muy marcado por las motivaciones que el mismo estudiante debe tener con ayuda siempre del más conocedor. En este caso vamos a ver su implementación. La implementación del aprendizaje significativo ocurre con 3 factores principales que son el estudiante, el docente y la motivación. El estudiante debe aprender debe adquirir la información activamente, es decir, que parta de una experimentación o una investigación, siendo el aprendiz activo a través de las herramientas que le brinda el docente. Entonces, en este caso, el docente debe trabajar temas que sean cercanos al entorno del aprendiz, incluyendo el currículum en espiral y las fases del desarrollo que hemos visto anteriormente. Así el estudiante estará motivado a aprender y logrará categorizar, organizar y almacenar el conocimiento de manera adecuada.
naciendo de la propia experiencia, siendo menos memorística, por lo que a largo plazo no se olvidará tan fácil. Ok, entonces aquí también hay otro concepto, que es el concepto de andamiaje. En este concepto de andamiaje lo podemos también definir como el rol que interpreta el docente dentro del aprendizaje significativo. Esto es una analogía sobre la construcción de una estructura o muro, ya que se apoya de un andamio para construir el muro sobre piezas que ya están consolidadas. Es bastante certera la definición de lo que teníamos antes de lo que habíamos visto antes sobre el aprendizaje significativo, ya que construyo un conocimiento nuevo en base a uno previo, y el docente en este caso sería el andamio que me ayuda a colocar esos cimientos. El andamiaje se refiere a la serie de ayudas, orientaciones y apoyos que un aprendiz recibe durante su proceso de desarrollo y aprendizaje por parte del docente. Ok. Con él se puede potenciar el desarrollo cognitivo de los niños y mediante el apoyo del más conocedor, como lo diría Vygotsky, ayuda a subir al siguiente nivel. En este caso entonces interactúa, aquí lo podemos ver, el estudiante y el alumno para poder conseguir esa construcción del conocimiento que llamamos andamiaje. En este caso el docente debe proveer, diseñar e implementar material que sea más adecuado para que se dé el aprendizaje por descubrimiento. Pasamos a la siguiente, donde vemos la implementación de lo que sería el andamiaje. Lo podemos definir en 6 etapas, por decirlo de alguna manera, o 6 funciones básicas. Aquí tenemos 4, donde la primera es el reclutamiento. En el reclutamiento, el docente se debe asegurar si el aprendiz está interesado en la tarea y entiende qué se le demanda. ¿Ok? En la reducción de grados de libertad, esta se le da por la ayuda que el estudiante se le da sentido al material eliminando las instrucciones irrelevantes. Esto quiere decir que se reduce el ensayo y el error por parte del estudiante. Luego está el marco de las características críticas. Esto se destacan los conceptos relevantes del proceso y se señalan los errores. Y el mantenimiento de la dirección, que se garantiza que el estudiante está concentrado y manteniendo el interés. Otra de las funciones es que se evita el control de la frustración. El control de la frustración evita que el estudiante se sienta frustrado y que se rinda. Y la demostración, que se proporcionan modelos de imitación o una solución parcial de la tarea. Estos son algunos de las funciones que se pueden implementar dentro del concepto de andamiaje. Finalmente, no hay queda más que decir que muchas gracias. Espero que les haya servido, que sea de utilidad. Igualmente les voy a dejar las referencias bibliográficas de la información, de donde saqué la información, en la descripción del video. Y si hay algún comentario que quieras hacer sobre alguna aportación o alguna duda, me lo puedes dejar en los comentarios. Espero que les haya servido y bueno, hasta pronto.